La civilización romana es, sin duda, una de las más influyentes y trascendentales de la historia. Al igual que la egipcia y la griega, es una de las raíces más profundas de lo que hoy denominamos comúnmente como la civilización occidental. Desde su nacimiento en el año 753 a.C., Roma se convirtió en un referente cultural y social cuya huella persiste hasta hoy. El lenguaje, la arquitectura, la ingeniería, las redes de caminos, la astronomía, arte, el calendario, determinadas tradiciones, el derecho romano o la organización política son pilares fundamentales para comprender nuestro idioma, costumbres, leyes, estructura social, incluso nuestra estética actual en Occidente. Y uno de los aportes más fascinantes y duraderos de la civilización romana es, seguro, su sistema de numeración, que adaptó y perfeccionó ideas de sistemas previos para crear una forma precisa y sencilla de representar los números. Sorprendentemente, este sistema sigue presente en nuestras vidas, por ejemplo, en la numeración de los siglos, en las fechas de algunas efemérides, en la numeración de los capítulos de los libros, la secuenciación de los nombres de reyes, de papas o en la de eventos culturales o deportivos. Repasa con nosotros cómo los antiguos romanos numeraban sus legiones, marcaban sus edificios o llevaban la cuenta de sus riquezas. Acompáñanos en este viaje al pasado para entender a fondo el fascinante sistema de numeración romano, que miles de años después perdura en detalles tan cotidianos como el de la esfera de un reloj analógico. Para entender cómo se formó el sistema de numeración romano, tenemos que remontarnos a sus orígenes. Este sistema de numeración tuvo influencias cercanas, especialmente de dos culturas, la griega y la etrusca. Estas culturas, a su vez, bebieron del sistema de numeración egipcio. Y es que los etruscos, quienes habitaron la región de la Toscana y otras áreas del centro y norte de la actual Italia, desarrollaron su sistema numérico en el siglo VIII a.C., mucho antes del nacimiento de Roma. El sistema de numeración etrusco se basa, al igual que el sistema egipcio, en una serie de símbolos principales con un valor constante que no depende de su posición en la escritura de los números. Así, los números se crean mediante la repetición y combinación de estos símbolos, siempre ordenados de mayor a menor valor, hasta alcanzar el número deseado. Seguramente te habrás dado cuenta de que el sistema etrusco aún pervive, de algún modo, en la actualidad, ya que cuando en la esfera de un reloj analógico aparece el 4 representado con 4 líneas verticales, en realidad se está utilizando una convención etrusca y no romana como mucha gente piensa. Por otro lado, los griegos de Atenas, contemporáneos de los romanos, desarrollaron en el siglo V a.C. su propio sistema de numeración, conocido como el sistema griego ático. Al igual que el sistema egipcio y el etrusco, este sistema es aditivo. Cada símbolo tiene un valor fijo que no depende de su posición. Este sistema también influyó en el desarrollo de la numeración romana, ayudando a impulsar su evolución. El protagonista de este vídeo, el sistema de numeración romano, comenzó a desarrollarse en la primera fase de la historia de Roma, entre el 753 a.C. y el 509 a.C., durante el que se ha llamado el período de la monarquía romana. En esta etapa, el uso de los símbolos y sus reglas de concatenación eran aún bastante imprecisos y a menudo se mezclaban y confundían con las normas de otros sistemas numéricos de referencia. Durante la República Romana, entre el 509 a.C. y el 27 a.C., el sistema de numeración se consolidó y empezó a usarse ampliamente en la vida cotidiana, especialmente en la contabilidad y en las inscripciones públicas, aunque sus reglas aún no estaban del todo definidas. El periodo de mayor esplendor del sistema de numeración romano fue, sin duda, durante el Imperio Romano, que se extiende desde el 27 a.C. hasta el 476 d.C. En este tiempo, el sistema se utilizó en monumentos, inscripciones, documentos oficiales, moneda y en la organización de las propias legiones imperiales.
También se empleó para numerar los años y enumerar los distintos nombres que se repetían entre emperadores y en eventos deportivos e históricos. El sistema de numeración supuso una auténtica revolución, impulsando a esta civilización en numerosos ámbitos cotidianos, científicos y culturales, facilitando su expansión a lo largo de Occidente. ¿Y cuáles fueron sus principales logros gracias a los cuales se impusieron a otros sistemas de numeración anteriores y coetáneos? Las mejoras del sistema de numeración romano fueron dirigidas a mejorar los sistemas de numeración que hasta entonces existían, a simplificar su simbología numérica y a mejorar la operatividad que los romanos, como anteriores civilizaciones, realizaban con el ábaco. El ábaco romano es elemento esencial para entender el sistema de numeración romana. Y hay que tener en cuenta que los romanos, al igual que nosotros, pensaban sus números de modo posicional, ya que era la única manera de introducirlos en su ábaco. Aún así, su sistema simbólico de numeración seguía siendo aditivo, como el común de los sistemas de numeración de la época y anteriores. Y es que el sistema de numeración romano es, en esencia, un sistema de numeración aditivo, que al igual que los etruscos, forma sus números a partir de los valores exclusivos de cada símbolo de su sistema. Los símbolos romanos son el palo vertical para el 1, la V para el 5, la X para el 10, la L para el 50, la C para el 100, la D para el 500 y la M para el 1000. Los romanos, igual que los etruscos y los egipcios, siguen formando los números sumando el valor de cada símbolo, colocándolos de izquierda a derecha, siempre de mayor a menor valor. Observar que crear los números por adición es absolutamente trivial. Una primera mejora que adoptó el sistema de numeración romana es el de la simbología. Observar, por ejemplo, los símbolos del 10, del 50, del 100 y del 500 según la simbología del sistema de numeración griego ático y etrusco, y comparadlos con los símbolos correspondientes a esos mismos números en el sistema de numeración romano. Los símbolos romanos son más precisos y fáciles de dibujar. Además, los romanos añaden la regla de simplificación, que prohíbe la repetición de un mismo símbolo más de 3 veces consecutivas, lo que acortó la escritura de los números. Sin embargo, se produce un gran problema con esta regla, ya que hay determinados números que son imposibles de escribir si se sigue la regla de simplificación. El 4, el 9, el 14, el 19, el 24, el 29, todos los números que tengan una posición decimal, según nuestra perspectiva posicional, que lleven un 4 o un 9. Para ello se inventó la regla de sustracción, que debe aplicarse siempre por posiciones decimales y solo en aquellos casos que lo requieran, es decir, en aquellos casos que no se pueda escribir el número mediante adición. De ese modo, todos aquellos números que no se puedan escribir mediante la regla de simplificación, se les permite escribir según la regla de sustracción aquellas posiciones problemáticas, anteponiendo un símbolo de menor valor a un símbolo de mayor valor, restando el valor del símbolo mayor menos el valor del símbolo menor, ya que volvemos a repetir que los romanos pensaban en la situación más práctica posible para poder utilizar a los números sobre el ábaco. Por lo tanto, pensaban posicionalmente. Observar cómo sin la regla de simplificación y la regla de sustracción, los números romanos utilizarían demasiados símbolos, mientras que con estas dos nuevas reglas mejoran sustancialmente el número de símbolos a la vez que acortan prácticamente la totalidad su escritura. ¿Y qué hacían los romanos cuando tenían que representar números por encima de 3.999, que es esa cifra límite a partir de la cual la regla de sustracción y la regla de simplificación fallan? Pues lo que hacían era colocar una línea horizontal sobre los símbolos correspondientes para formar los miles, ya que esa raya horizontal significaría multiplicar por 1000 al valor total de los símbolos que van bajo la línea horizontal. Si se trataba de representar millones, entonces lo que hacían era colocar incluso dos líneas horizontales, una encima de otra, multiplicando por 1000 y por 1000, obteniendo los millones.
Vamos a ponernos a prueba y vamos a observar si hemos entendido bien cómo se representan los números romanos. Empezamos con el primero de los números romanos, en el cual tenemos LXXV. Fijaros que LXX formaría el 70 y la V formaría un 5. Al sumar ambos valores obtenemos 75. En el segundo de los números tenemos, para empezar, una resta, XL. A 50, que es la L, hay que restarle 10, que es la X. Eso formaría un 40. Mientras que el palito vertical y la V también es una resta, 5 menos 1, que sería 4, y sumando el 40 más 4 obtenemos el número 44, que es el valor de ese segundo número. El tercer número está formado absoluta y claramente de modo aditivo, ya que a 50, la L, hay que sumarle 3 veces X, que sería 30, con lo que obtenemos 80. Y las tres líneas verticales añadirían 3 unidades, con lo que ese número es el 83. En el cuarto número tenemos 2 Cs, que sería 200, XC sería una resta, 100 menos 10, que sería 90, y otra nueva resta, que sería el palito vertical con la X, 10 menos 1, que sería 9, formando 200 más 90 más 9, 299. El quinto de los números estaría formado por una suma, la D, la C, C y C, que formarían 500 más 100 más 100 más 100, 800. Otra suma que sería L, 50, X, 10, con lo cual obtendríamos 60. Y una última suma que sería V con el palito vertical, que sería entonces 5 más 1, 6. 800 más 60 más 6 sería el 866. Como veis, este número, al no tener ni 4s ni 9s, se ha podido formar de modo aditivo. En el siguiente número tenemos 2 m's, que serían 1000 y 1000, o sea 2000, 2x, que serían 10 y 10, que sería 20, y una resta, palito vertical v, que sería 5 menos 1, 4. Así que ese número es 2000 más 20 más 4, 2024. El séptimo número está formado por una m, que sería 1000, una resta, cd, a 500 hay que restarle 100, con lo cual ese número es 400, otra nueva resta, xc, a 100 hay que quitarle 10, obteniendo 90, y hay que añadirle 2, que es el valor de las dos barritas verticales. El valor total del número sería 1000 más 400 más 90 y más 2, 1492. Y el octavo número, fijaros que lleva una raya horizontal encima de una X y una V, como una X y una V forman 10 más 5 serían 15, hay que multiplicarlo por 1000 porque lleva la barra horizontal encima, con lo cual 15 por 1000 sería 15.000. A eso añadimos la suma de CC, que sería 500, 100 y 100, es decir, 700, añadiríamos a su vez X, que sería 10, y 3 palitos verticales, que serían 3 unidades. Ese número entonces es el 15.000 más 700 más 10 más 3, 15.713. Vamos ahora a hacer lo contrario. Vamos a transformar números en nuestro sistema de numeración a números romanos. Empezamos por el 27. Hacemos exactamente igual que hacían los romanos. Pensar en posiciones para llevarlo, en su caso, al ábaco y en nuestro caso a nuestra escritura, en la que sí se puede operar, no como la de ellos. Por lo tanto, el 27 sería 20 más 7. 20 lo escribimos como XX y 7 lo escribimos como V y 2 palitos verticales. El 39 lo formaríamos dividiendo al número en 30 más 9. 30 serían 3 X consecutivas y el 9 lo formaríamos por sustracción restándole al 10 1. Por lo tanto escribiríamos palito vertical X. El 458 lo rompemos en 400 más 50 más 8. 400 lo vamos a formar como una resta, ya que como suma tendríamos que utilizar 4 Cs consecutivas y eso no se puede. Así que escribiremos CD, es decir, a 500 le restamos 100. El 50 sería la L y el 8 sería V y 3 palitos verticales. El 894 se forma a partir de el 800, el 90 y el 4.
800 lo podemos formar aditivamente mediante una D, 500 y 3 Cs consecutivas, que sumarían 300. 300 y 500 son 800. El 90 es imposible de formar a partir de una suma, debido a la regla de simplificación, por lo que tendremos que formarlo a partir de una sustracción. Optaremos por utilizar 100 menos 10, que consistiría en anteponer una X a una C. Y el 4 también tendríamos que formarlo con la regla de sustracción, anteponiendo el palito vertical a la V. 5 menos 1, 4. El 1345 lo tendríamos que pensar primeramente como 1000 más 300 más 40 y más 5. El 1000 sería una M, el 300 serían 3 Cs consecutivas, el 40 habría que formarlo por sustracción, restando al 50 10, es decir, antepondríamos la X a la L, y el 5 sería una V. 3906 deberíamos de pensarlo como 3000 más 900 más 6. 3000 serían 3 M's consecutivas, el 900 es imposible de escribir aditivamente, con lo que tenemos que utilizar la regla de sustracción, anteponiendo una C a la M, haciendo la resta correspondiente a 1000 menos 100. Y el 6 lo podríamos escribir aditivamente como 5 más 1, V y el palito vertical. 24.781 deberíamos de pensarlo como 24.000 más 700 más 80 y más 1. Para formar el 24.000 pensamos en cómo escribir el 24. El 24 sería 20 más 4, es decir, XX para el 20, y 4 se formaría a partir de la sustracción palito vertical V. Al 24 le tenemos que colocar encima la raya horizontal para que podamos multiplicarlo por 1000. Por lo tanto, 24.000 es XX, palito vertical V, todo ello bajo una línea horizontal. El 700 se formaría aditivamente mediante una D, 500 y 2 Cs, que serían 100 y 100. El 80 igualmente de modo aditivo sería una L, 50 y 3 X consecutivas, 10, 10 y 10, con lo cual formaríamos el 80, y el 1 sería un palito vertical. Para formar el último de los números, 183.962, debemos dividir el número en 183.960 y más 2. El 183.000 tenemos que formarlo representando al número 183, que sería una C para el 100, una L, una X, X y X para el 80 y 3 palitos verticales para el 3. Y a todo ello lo tenemos que colocar una línea horizontal encima. A eso añadimos el 900, que se simbolizaría mediante la regla de sustracción como CM. El 60 sería simbolizado de manera aditiva, L50 le añadimos una X a la derecha, es decir, un 10, formando el 60, y al 2 lo formaríamos mediante 2 palitos verticales. Todas estas normas que os he venido contando son normas que en distintas épocas no se seguían a rajatabla. Y aun cuando el sistema de numeración romano fue incorporando a lo largo de los siglos todas estas reglas, podemos encontrarnos con inscripciones en lugares que no siguen en su totalidad las reglas que acabamos de explicar. Incluso la regla de la multiplicación por 1000 ha llegado a nuestros días no totalmente estandarizada, de tal modo que esta regla se considera actualmente la más adecuada cuando el número no se puede escribir mediante reglas más sencillas. Sea como fuera, a partir de la caída del Imperio Romano, el sistema de numeración fue decayendo paulatinamente en popularidad y uso, en detrimento de otros sistemas de numeración. La llegada del sistema de numeración indoarábigo a Occidente comenzó a difundirse en el siglo VII después de Cristo y se consolidó entre los siglos XII y XVII. El nuevo sistema de numeración, el indoarábigo, marcó un cambio significativo en la vida cotidiana occidental, reemplazando gradualmente al sistema de numeración romano. La adopción oficial de los números indoarábigos en contextos sobre todo cotidianos y comerciales se asocia frecuentemente con el papado de Silvestre II, también conocido como Gerberto de Aurillac, quien fue papa desde el año 999 hasta el año 1003.
Esta adopción se vio reforzada por la obra del matemático y comerciante italiano Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, quien publicó el Liber Abaci en 1202. Este texto destacaba entre sus coetáneos las ventajas operativas del sistema indoarábigo y ofrecía una guía práctica para representar y operar con el sistema utilizado por los árabes. La introducción del calendario gregoriano del Papa Gregorio XIII en 1582 contribuyó significativamente a legitimar e imponer el uso del sistema de numeración indoarábigo en contextos oficiales, relegando paulatinamente al sistema de numeración romano desde ese momento a contextos más selectos y limitados. Y es que, como ya hemos dicho anteriormente, la principal desventaja del sistema de numeración romano radica en su falta de practicidad para realizar operaciones matemáticas. La escritura de los números romanos nunca fue utilizada para operar con ellos, debido a su complejidad. En su lugar, se recurrió siempre al ábaco como herramienta de cálculo. El sistema de numeración indoarábigo se impuso sobre el romano precisamente porque su forma de escritura permitió y permite métodos de cálculo eficientes que imitan las operaciones realizadas en un ábaco, pero sin necesidad de utilizar ese instrumento. Aun cuando el sistema de numeración romano ha caído ya en desuso, demos al César lo que es al César. La historia de Occidente no sería la misma sin el sistema de numeración romano, que fue clave durante muchos siglos en la expansión y hegemonía de una de las grandes civilizaciones de todos los tiempos y cuna de nuestra cultura actual. Espero que te haya gustado este vídeo. Disfruta cada vez que veas un monumento, un libro, un evento del sistema de numeración romano y me despido ya hasta otro nuevo vídeo, aquí en la web del Profe de Mates. A todos os deseo fuerza y honor.